Hola, bienvenidos de regreso a Área Nagarjuna. Si tú recuerdas la última clase, habíamos repasado todos estos tríos. Estábamos tratando de imaginar si pudieras tener, por ejemplo, el tiempo presente y el futuro, si no tuvieras el tiempo pasado. Entonces el presente y el futuro solamente existen en relación con el pasado. Y es así como existen el presente y el futuro en relación con el pasado. Los conceptos del pasado, presente y futuro solo existen debido a la comparación entre el pasado, presente y futuro. Y básicamente Nagarjuna dice no, porque una comparación entre, por ejemplo, presente y futuro con pasado requeriría que, en algún sentido, el presente y el futuro tendrían que tener contacto con el pasado para tener una comparación válida. Tendría que haber cierto punto de relación. Y eso entraría a un territorio delicado, porque entonces algo que es presente o futuro tendría que estar tocando algo que fuera pasado, y eso no es posible, simplemente no funciona. Entonces el límite del presente tendría que ser del pasado también para tener una relación con el pasado. Tendría que haber un punto de contacto. Y tú sabes, yo pienso que es muy natural para nosotros creer que el concepto del presente y el futuro, por ejemplo, depende del concepto del pasado. ¿Y cómo establecemos a las cosas siendo del futuro o del presente o del pasado en nuestra propia vida? Se hace por la comparación de los tres, y Nagarjuna está tratando de señalar que eso es insostenible. No puede haber una comparación entre pasado, presente y futuro. Así que el concepto mismo del tiempo debe venir de algún otro lugar, no por comparación, no debido a la comparación. Él dijo que puedes aplicar la idea a otras triadas, a otros grupos de tres, por ejemplo, buen karma, mal karma, karma neutral. Él tenía algunos otros ejemplos. Cualidades mejores, peores y medias. ¿Cuál era la otra? Sí, incluso 1, 2, 3 dependen de una comparación y tendemos inherentemente a creer en ello. Por ejemplo, que la diferencia entre 1 y 2 y 3 depende de la comparación de los tres. Y Nagarjuna está tratando de decir, eso ni siquiera es posible. Entonces, ¿de dónde viene incluso el concepto de una progresión de tiempo? ¿Cómo puede ir el tiempo de la 1 a las 2 si no es por comparación? ¿De dónde viene? Y entraremos en ello, entraremos en la respuesta. Pero primero, nos prometió dos cosas. Él va a examinar conceptos del tiempo, de las escuelas no budistas de los tiempos de Nagarjuna. Así que sería como si estuviéramos hablando acerca de lo que los físicos modernos piensan acerca del tiempo. En el tiempo de Nagarjuna, si él quería tener un debate jugoso, él hablaba acerca de la idea del tiempo, por ejemplo, en la escuela hindú Sankhya o algo así. Y después, al discutir su idea del tiempo, nuestra idea del tiempo podría volverse más clara. Así que el principio promete una discusión del tiempo desde otras tradiciones. Y después dice, ahora veamos el concepto del tiempo en otras tradiciones de budismo diferentes al camino medio. Y él va a tomar, ¿qué significa? Funcionalistas, que significan personas que piensan que si algo hace algo debe de tener algún tipo de existencia inherente. Si el fuego puede ser caliente, entonces ese calor debe ser de alguna manera inherente al fuego. El fuego nunca puede ser frío, por ejemplo, congelado. Así que aquí vamos. El siguiente verso, que es el verso número 5, va a presentar la idea de otra escuela, otra tradición de India, en el segundo siglo. Y aquí está el verso. Cuando ves DAC o cualquier variación de este, automáticamente tienes que ser sospechoso. ¿Qué quiere decir eso? Significa atribuir
o llamar a algo algo. Como cuando dices que el mundo existe solo en palabras o existe en nombres, el verbo dag. Siempre que veas este verbo usualmente al final del verso, significa cómo puedes hablar de eso, cómo puedes aplicar eso, cómo puedes referirte a él de esta manera. Es decir, falsamente. A menudo está bien. Entonces, aquí está el debate actual. Quiere decir que en otras tradiciones de la antigua India, quizás la Sakya, la tradición hindú, ellos llegaron con Nagarjuna y le dijeron: el tiempo existe en sí mismo, no es una creación de nuestra mente, no es una creación de nuestras semillas kármicas, no es incluso una creación de la comparación entre los tiempos. Existe en sí mismo. El tiempo existe de cierta manera en forma medible y no es relativo. Así que puedes decir la ciencia de Einstein, ¿verdad? Mecánica newtoniana, el tiempo tiene cierta definición. ¿Por qué? Porque el tiempo se puede medir en unidades acordadas. El tiempo se mide en segundos, minutos, horas, días, estaciones, años, décadas, siglos. Hemos creado palabras y conceptos para medir el tiempo. Entonces, por lo tanto, el tiempo tiene cierta existencia desde su propio lado, o no podría haber sido nombrado milisegundo, segundo, y así como eso. Estas son medidas reales que conoces. Una hora son 60 minutos, no como 61 o no son como 59. Por lo tanto, tiene cierta existencia inherente. Una hora debe de ser de 60 minutos. Es una convención acordada, por lo tanto tiene alguna existencia independiente, y aquí está la respuesta de Nagarjuna. Ese Mirik es patrañas, está todo mal. ¿Por qué? Si tú lo piensas, el tiempo pasa en milisegundos fugaces. Tersuk es una hermosa palabra que deben aprender, Tim. Significa que no tiene existencia sólida. Tersuk es una hermosa palabra poética que significa que no tiene existencia sólida. Y no puedes aferrarte al tiempo. Tú no puedes sujetar el tiempo, tú no puedes atrapar el tiempo y congelarlo. El tiempo es incongelable. El tiempo tú no puedes sujetar a cierto milisegundo. Es decir, es un milisegundo. Es muy fugaz, es muy intenso, para incluso llamarlo sustancial. Las unidades de tiempo requieren medidas artificiales. Ellas requieren conceptos artificiales. Tú sabes, 60 minutos será una hora. Y eso está todo creado en tu mente. Tú estás tomando cosas, todas las unidades de tiempo hasta los siglos, en última instancia dependen de los milisegundos o del periodo más corto de tiempo. Y esos son tan fugaces que no puedes sujetarlos. Así que si amontonas cosas inasibles, terminas con solo una gran cosa inasible. No es como si se volviera más sólido cuando las amontonas, porque cada uno es indefinible, cada uno es incapturable. Tú no puedes capturar un momento en el tiempo. Cuando cumples 69 años podrás comprenderlo mejor. Luego el otro tipo dice una cosa muy hermosa, y todos estos son pensamientos muy provocadores. Y si tienes tiempo, estos son increíbles para conversar en un grupo de estudio o para que lo medites por tu propia cuenta. Y lo que él dice aquí es:
Ahora aquí está el pensamiento de otra escuela y dicen, tiempo. ¿Cómo vamos a decir esto? El tiempo trae las fuerzas elementales del universo a buen término. El tiempo trae las fuerzas elementales del universo a buen término. Por lo tanto, esto es sólido. El efecto del tiempo sobre la gravedad, inercia, entropía, electromagnetismo básico, el efecto del tiempo en esas fuerzas elementales del universo demuestran que el tiempo debe tener alguna existencia sólida, porque afecta a las cosas, a otras cosas. El tiempo causa esta mañana anunciaron los astrónomos por primera vez que vieron explotar una estrella. En el tiempo presente significa que la luz llegó a nosotros y ellos fueron capaces de observar la estrella explotando por primera vez en tiempo real. Quiero decir, a solo un par de miles de millones de años atrás. Lo que este tipo no budista dice es, mira, si el tiempo no tiene existencia sustancial, si no fuera sólido, entonces ¿cómo puede causar que una estrella explote? Una estrella explota en cierta cantidad de tiempo. Llega el momento, explota, sigue explotando. Eso requiere tiempo. De alguna manera puedes y vendrá después. El tiempo tiene una existencia sólida porque es atable a las fases de los objetos sólidos. Así que tú puedes decir que las fases de la luna puedes asignarles tiempos y esos son muy sólidos. Tanto que los tiempos que les asignas, luna llena, media luna, luna creciente, luna oscura, esos deben de ser también algo de existencias sólidas. Los convenios que son ciertamente artificiales del tiempo, si están vinculados a un hecho real natural, como las fases de la luna, adquieren entonces una existencia real. Tienen algo de existencia sólida, están atados a una cosa cambiante. Entonces, Nagarjuna no lo aceptará. Y él dice, no. Estás tratando de señalar, por ejemplo, un cambio en la fase de la luna. Estás tratando de decir eso en un momento determinado. No sé, una media luna se convierte en una luna de 3/4 o algo así. Estás creando un límite artificial entre una media luna y 3/4 de luna. Pero si lo piensas bien, el momento en que una media luna cambia a 3/4 de luna no es algo que puedas congelar. No la puedes congelar. No hay ningún punto en el que sea puramente media luna y luego en el siguiente momento es puramente 3/4 de luna. Siempre hay algún tiempo de superposición, lo llamamos fases de la luna. Entra en fases a la luna de 3/4. No hay una línea sólida donde puedas decir, ahora es la luna de 3/4. Podrías decir, lo buscas en línea y dice que la luna va a cambiar de fase a las 3:05 de hoy. Pero, ¿cuál 3:05? 3:05 y media, 3:05 y cuarto, y luego ¿cuál 3:05 y cuarto? La primera parte del 3:05 y cuarto y la segunda parte del 3:05 y cuarto. Y eso es todo, no es algo. Siguen usando la palabra Zoom, que significa sin, que significa lo que puedes apuntar, tomar, definible. No puedes decir que este es el momento en que la luna cambió. Y por cierto, en la filosofía budista, ¿cuál es la definición de existencia? Lo que es percibido por una percepción válida. Sí, cualquier cosa que se perciba por una percepción precisa existe. Y si no se puede percibir por una percepción precisa, no existe. ¿Qué pasa con un árbol que cae en el bosque? Y no hay nadie ahí. Siempre hay alguien porque Buda puede verlo todo. Esa es la respuesta clásica. Pero significa, ¿puede una percepción precisa identificar ese momento? Y Nagarjuna dice, no, porque identificar significa tomar.
Identificar significa agarrarse de cierto punto en el que se encuentra el milisegundo, pero no puedes, no hay tal cosa. Por lo tanto, si no puedes identificar la parte delantera y la trasera de un milisegundo, si no puedes identificar la parte delantera y trasera de un milisegundo, entonces, por definición de existencia en budismo, un milisegundo no puede existir, porque no hay pramana, no hay una percepción precisa que pueda atraparlo. Tal vez atrapar es un verbo aquí y ese es un punto interesante, es un punto muy bueno. Y si ni siquiera puedes identificar un solo milisegundo de tiempo, entonces ¿cómo vas a describir la diferencia entre pasado y presente y futuro? Porque eso depende de un momento en el que las cosas cambian, del presente al pasado o del presente al futuro. Si no hay un punto en el que el pasado cambia al presente, y si el presente nunca hace contacto con el pasado, si no hay un punto de contacto que sea observable, entonces las divisiones de tiempo, incluso en el pasado, presente y el futuro, son artificiales y arbitrarios, y en realidad no existen desde su propio lado. ¿Bien? Estaba tratando de obtener una imagen. Me encanta encontrar estas fotos. Es como si paso todo el día haciéndolo, mi esposo se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Encontré una imagen para esto, me gusta. El tiempo acaba de volar. El tiempo sale volando de la jaula de los pájaros y no puedes sujetarlo. Y dice, ese es el presente o ese es el pasado o eso es cuando el presente cambió al pasado. Es insostenible. Lo sujetas y se ha ido. Así que me gusta encontrar estas fotos. Ahora llegamos a la segunda parte. ¿Cuál era? Hablamos de otras tradiciones de la antigua India, su idea del tiempo y qué nos prometió a continuación. Sí, ¿qué hay de algunos de nuestros grupos que no son camino medio? ¿Qué hay acerca de los tres primeros grupos? Él va a tratar el primero de los tres grupos juntos. El primero de los tres grupos juntos, Abhidharma, Sutristas y solamente, que se denominaron funcionalistas. Todos creen que algo es real, si exhibe algún tipo de función, entonces él dice, ¿cómo piensan acerca del tiempo? Y podemos hacer agujeros en su idea del tiempo, que es más o menos el pasatiempo Narayana si hubiera tal tiempo. Entonces aquí vamos. Y por cierto, solo para ustedes, la pregunta de tiempo es una circunstancia única, donde la cuarta escuela y la primera escuela están de acuerdo, y la segunda y tercera no. La idea de que el tiempo es una cosa funcional, o el pasado especialmente, o el futuro, la idea de que el pasado hace algo no es aceptado por la escuela número 2, no es aceptado por la escuela número 3, pero es aceptado por el Abhidharma y el camino medio. Así que es un caso muy raro donde el Abhidharma está de acuerdo con el camino medio. Ahora, y entonces lo que tienes que decir en el siguiente respiro es, por diferentes razones. Como si acá se la eso. Aquí vamos. Y vamos al comentario. Alguien dice, mira, estoy de acuerdo, no hay tal cosa como el tiempo, que es no cambiante. En eso estoy de acuerdo contigo, pero puedes planear tiempos separados como pasado, presente y futuro, basado en instancias.
Puedes usar el concepto de segundo o de instante y basado en eso, tú puedes artificialmente dividir el pasado del presente y el presente del futuro. Si estamos de acuerdo que podemos usar la idea llamada segundo u hora, entonces podemos dividir las cosas. Esto ocurrió a las 3 en punto, esto ocurrió a las 4 en punto. Nosotros podemos usar medidas artificiales creadas por los seres humanos. Podemos describir el tiempo de esta forma, está bien. Esa es la idea de las 3 escuelas bajas. Entonces él dice, las unidades artificiales de tiempo que están de acuerdo en usar segundos, minutos. Y esto es lindo, Nagarjuna dice, está bien, ¿quieres hacer medidas artificiales de tiempo, verdad? Y el tipo dice, sí, hagámoslo. ¿Y cómo? ¿Qué quieres usar? Él dice, bueno, usemos minutos y horas, ¿qué te parece? Y esta es otra escuela y dice, sí, pero te diré algo. Ahora, ustedes chicos tienen que cocinarlo. Ustedes tienen que ver si están de acuerdo. Pero Nagarjuna dice, esas unidades artificiales de tiempo que simplemente crearon y que todos nosotros estamos de acuerdo en usar por convención, por convenio mutuo, existen solo de forma relativa para una entidad observable. Puedes decir solo minutos, horas y días relativas a fases de la luna cambiando o a el tiempo que tarda el sol en subir y bajar. Es solo en relación con entidades reales observables que podrías tener una entidad artificial llamada hora, día o mes. El mes, como sabes, está basado en las fases de la luna. El día está basado en las fases del sol. Y en la cosmología budista existen otras medidas de tiempo basadas en el movimiento de las constelaciones. Entonces, en la cosmología budista, lunar, solar y estelar, medida de tiempo. Pero las 3 opciones dependen en una entidad física externa, la luna, el sol, las estrellas. Entonces Nagarjuna dice, mira, estoy de acuerdo, puedes formar unidades de tiempo, pero que no siempre las atas a alguna cosa externa observable, como una estación está un poco atada a un cambio en el clima y cosas así. Y él dice, no es así siempre. Y luego los otros tipos dicen, sí, ahora que lo mencionas, las unidades artificiales de tiempo que hemos creado se crean en relación a que tienen que estar vinculadas a un tiempo cambiante, una entidad funcional en el exterior. Y luego dice, bueno, dice Nagarjuna, dado que las entidades observables externas en las que quieres vincular el tiempo no existen desde su propio lado, entonces tampoco el tiempo que está ligado a ellas. Si la luna no existe desde su propio lado, entonces el tiempo, el convenio artificial llamado mes, que vincula a esa cosa no puede ser real, porque la cosa es una característica de no ser real. Si la jarra no es real, entonces el color verde de la jarra no es real. Si la luna no es real, entonces la medida artificial de mes basada en la luna tiene que compartir la misma cualidad y tampoco es real. Entonces lo que Nagarjuna necesita probar es que la luna no es real. Pero eso es otra historia. Pero él dice, podemos estar de acuerdo en teoría de que la luna no es real. Entonces la medida artificial de mes que tú creaste basada en el movimiento de la luna tampoco es real. Si estás creando un convenio que se apoya en la actividad de otro objeto, entonces si la actividad del otro objeto no viene desde su propio lado, si es una fabricación de tu mente, producto de tus semillas kármicas, entonces podemos decir que el tiempo tiene que ser así también, si es una característica de ese objeto. Si el tiempo es una característica de la luna y la luna no viene de la luna, entonces sí podemos decir que el tiempo que se basa en la luna tiene que venir de ti también.
y que en realidad no tiene una medida independiente. Así que no existe. Y además, ¿hay un punto de contacto entre la luna y el mes? ¿Los meses dependen del movimiento de la luna? Sí. ¿Existe alguna relación entre ellos o no? Sí. ¿La idea del mes está conectada a la luna? Sí. ¿Hay un punto de contacto? Sí. De otro modo, el mes estaría conectado a la actividad solar o a la actividad estelar. Ahí tiene que haber un punto de contacto. Entonces, ¿qué parte de la luna toca qué parte del mes? Así es imposible. El mes no puede ser ligado a la luna, porque la luna en sí misma no está ligada a nada. Es hermoso. Tienes que cocinar eso. Entonces, por cierto, puedes ver la palabra no sé, no revisé el colofón, que son las últimas frases del libro, donde dice, escribí esto en mi casa en el monasterio de Choni en 1747. Pero supongo que fue tarde en su vida, él tuvo una aceleración de su actividad al final de su vida, Choni Lama. Escribió 200 libros, creo que la mitad de ellos fueron en los últimos 10 años. Él entró en retiro y dijo, tengo que terminar esto. Tengo que escribir esto, lo van a arruinar después de mí. Conozco el sentimiento. Así que estuvo trabajando como un loco y estuvo sacando estos libros porque estaba pensando, nadie va a ser capaz de hacerlo después de mí. Y luego tú obtienes frases frustrantes como esta, Tim. Todo esto acerca de... significa toda esta presentación sobre la idea de los tres tiempos. Cubrí todo en mi comentario de Madhyamakavatara, entrando al camino medio de Chandrakirti. Él dice, oye, ve a checar mi comentario de Chandrakirti, no mi comentario en Nagarjuna. Ya lo escribí todo. Yo lo he hecho todo. ¿Quieres más sobre esto? Ve a leer mi otro libro. Es un poco frustrante cuando estás traduciendo este libro. Creo que moralmente tendremos que ir a buscarlo, cortarlo y colocarlo en un apéndice. Entonces tendremos que traducirlo de nuevo como traduzcamos ese libro, cuando traduzcamos ese libro. Pero de cualquier manera, así que eso es lo que siempre hago personalmente yo. Si dice ya cubrí esto, es otro libro mío. Me siento obligado a ir a encontrarlo, cortarlo, ponerlo en apéndice y traducirlo. Solo podemos hacer esto porque tenemos esa increíble base de datos creada por el abuelo John. Es el abuelo número 2, el abuelo John Brady. ¡Yay! Y es tan fácil, es tan placentero. Tú sabes, en los viejos tiempos podría haber tomado muchos días. Pero hoy en día solo te sientas ahí, en la mesa de mi cocina, y digo, oye, base de datos, cuéntame lo que dijo Chani Lama sobre las 3 veces en ese otro comentario. Y puedes encontrarlo en unos 30 segundos y puedes cortarlo en otros 5 segundos. Entonces lo tienes que traducir y eso lleva el mismo tiempo. Pero es muy padre, es increíblemente genial. Es por eso que estos libros de Mixed Nuts son tan valiosos, en mi opinión. Tengo un ejemplo, no sé, estaba tratando de ponerme tierno, lo que siempre estoy tratando de hacer. Y hay un libro y un reloj. Y la idea es, solo en relación con un objeto exterior tiene sentido el tiempo. Entonces, ¿cuántos años tiene el libro? ¿Cuándo se escribió ese libro? ¿Cuántos hasta Mixed Nuts lo traduzca y Hasso se convierte en Mixed Nuts y traduce? ¿Cuántos años pasarán y la medición de años solo tienen sentido en relación con el libro físico? El libro está definiendo el tiempo de alguna manera. Las frases de existencia del libro están definiendo el tiempo.
¿Cuándo lo ingresó Jim Brady? ¿Cuándo se publicó? ¿Cuándo se puso en línea de forma gratuita? Todas esas son mediciones de tiempo creadas. Parte 2. Haciendo referencia al sutra de la danza del elefante. ¿Alguien adivina qué significa? Dijimos, cada capítulo va a decir, oye, aquí es donde Nagarjuna tuvo estas ideas. Va a señalar hacia atrás hasta el Buda. Dice, ¿quieres saber de dónde sacó Nagarjuna todas esas ideas sobre el tiempo? Ve a leer el Sutra de la Danza del Elefante. Eso es Cholinama. Y me gusta porque significa que las ideas de Nagarjuna no son simplemente inventadas. Las ideas que estás leyendo aquí de Nagarjuna son su interpretación de los sutras originales y siempre se vinculan a un sutra. Puede haber ahí una pista en la que los sutras están vinculados a la elaboración del orden de los capítulos, pero es demasiado. ¿Cuál va a ser la tercera categoría de este capítulo? Última frase. El título del capítulo. Aquí lo tenemos en idiomas asiáticos. El nombre del capítulo viene al final. Kala Pariksha. Una examinación del tiempo o una investigación. Casi me gusta investigación porque Nagarjuna es una especie de muy sobre, ¿cómo lo llamas? Un tipo sobre triunfador. Él va a investigar. Él no va a examinar, él va a desenterrarlo. Les llamé examinaciones por un par de años y luego pensé en investigaciones. Deja las examinaciones, vamos a las investigaciones. Muy bien, siguiente capítulo. ¿A qué hora? ¿Hasta las 3:50, Tim? 15 minutos más. Vamos a llegar aquí. Artificialmente, no debería darte esto. De todos modos, Choni Lama intenta vincular este capítulo al último capítulo. El capítulo 20 se llama Las convergencias de las causas y condiciones. Y déjame ver, creo que hay un sánscrito aquí que es muy útil. No todavía. Hay este concepto hermoso en este capítulo llamado, creo que se llama Samagriya. Y quiero que tengas la sensación antes de saltar este capítulo, quiero que tengas la sensación de lo que está hablando. Él está hablando de que el momento es tan maduro que la cosa tiene que suceder. Todas las condiciones se juntan y ya sabes, trata de llevar la mente a ese particular instante. Todo lo necesario, el tipo del libro electrónico envió lo suyo, ya sabes el tipo de la app, terminó justo la app. Rosa finalmente tiene tiempo para sentarse en la primera mitad del día y trabajar en ello. Todas estas causas van a escupir un resultado. Así que Choni Lama, Nagarjuna quieren que trates de recordar este momento especial en el tiempo, donde todas las causas y condiciones necesarias se han juntado. Finanzas, concepto, contabilidad, departamento de recursos humanos, bla, bla, bla. Y ahora la empresa se puede lanzar, ¿sabes? Como si fuera ese momento antes de abrir el café. La cocina está hecha, el piso está ahí, los muebles están comprados, los carteles están hechos, el jardín está arreglado, el baño está ahí. Y boom, está a punto de abrir. Quiere que pienses en ese momento y llama al capítulo el momento cuando se juntaron todas las cosas. Y eso el momento justo antes de que aparezca el resultado. Muy bien, así que pon tu mente en eso. Ahora, aquí está la estructura de todo el capítulo. ¿Estás listo? Aquí está la estructura de todo el capítulo. Trata de poner tu mente en ese momento especial, cuando todo lo que necesitas para que pase algo como la apertura del café finalmente se ha reunido. Todo está terminado. Muebles comprados, encontramos trabajadores,
Todas las cosas se han juntado. Pon tu mente en ese momento, que se llama, ¿cómo le llamé el otro día? La culminación consumada. La consumada unión, consumada convergencia. Todas las causas, todas las cosas necesarias que tenían que pasar, han pasado. Ahora, mi pregunta para ti. ¿Eso sucede antes de que aparezca el resultado? ¿Eso sucede al aparecer el resultado? ¿O eso sucede de forma extraña después de que aparezca el resultado? ¿Abres el café después de que todo está listo? ¿O abres el café justo antes de que todo esté listo? ¿O abres el café cuando todo está listo? Yo pienso naturalmente que diríamos, ¿qué piensan ustedes? Después de que todo esté listo, sí, normalmente dirías que Sheila, reúne el dinero antes de abrirlo, no lo abras y luego busques el dinero. Nada como eso. Por cierto, hay dinero. Pero tomé el consejo de Dr. Chen desde hace mucho tiempo. Hace 30 años le pregunté esto a un gran filántropo chino. ¿Cuál es tu secreto para hacer proyectos? Él dice, yo empiezo el proyecto, Michael, después de tener el dinero. Y, y nunca lo olvidaré. Yo siempre, no es esa la historia aquí. Empieza el café, abre el café, después de tener él, ¿cómo llamas eso? Capital reunido y no te metas con él. Pero Nagarjuna requiere que consideremos las otras dos posibilidades. ¿Sería posible que el resultado estuviera pasando a medida que la causa y las condiciones se juntan? ¿O podría haber algún ángulo donde las causas y condiciones solo se han juntado después de que el resultado ha llegado? ¿Podría haber alguna manera de verlo de esa manera? Jaso ya está ahí. Shh, no me digas nada, puedo sentir que ya estás ahí. Aquí vamos. Ahora una pregunta. Pon tu mente en esto. Cuando tienes todo el dinero para el café y todo el equipamiento y todos los empleados y bla, 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 permisos, Dios bendiga los permisos. Cuando todo está reunido, ¿la apertura del café está presente o no? En la convocatoria de las causas y condiciones necesarias, ¿está la apertura en ello? En la convención convocatoria, ¿la apertura está presente en la colección final de todas las cosas que necesitas para abrir? ¿Está la apertura ahí o no? Creo que convencionalmente dirías todavía no, o está a punto de estar ahí o algo así. La apertura no está ahí, pero todo lo que necesitas para la apertura está ahí. Pero Geshe-la, técnicamente la apertura no es una de las condiciones para la apertura, así que aún no está ahí. ¿Ok? ¿Lo entiendes? Como si pudieras tener una semilla y un jardinero y una luz del sol y fertilizante, pero todavía no hay flor. ¿Está la flor ahí cuando el jardinero está plantando la semilla? Eso es algo que vamos a examinar, la posibilidad. Así que aquí vamos. Seis minutos, está bien. Siempre estoy tratando de llevar la cuenta. Si la apertura del café está presente en la reunión final de todas las causas y condiciones, entonces, ¿por qué diablos tenemos que abrir el café? Ya está abierto. Es así de lindo, es muy lindo. Entonces, ¿por qué tienes que abrir el café? Ya está abierto. Si la apertura del café está presente en la reunión de los requisitos finales, entonces no tenemos que abrir el café, ¿de acuerdo? Pero si la apertura del café no está presente de alguna manera dentro de estas causas y condiciones particulares,
Entonces, ¿cómo podría abrir un café? Entonces simplemente abrías una librería o algo así. Mira, ¿por qué un café debería abrir cuando todas las causas y condiciones para abrir un café están presentes? Si la apertura del café de alguna manera no está presente en esa reunión final de las causas y condiciones, porque si la apertura del café no estaba presente en cierta medida durante la reunión final de las causas y condiciones para la apertura del café, entonces cuando las causas y condiciones finalmente hicieron lo suyo, debería brotar una caca de conejo o algo así. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Por qué no saldría nada? Lo diré de nuevo. Si la apertura del café no está en cierto grado presente en el momento final de la reunión de todas las necesidades para que abra el café, entonces, cuando sí se reúnen, ¿por qué deberían abrir un café? ¿Por qué no deberían abrir una caca de conejo o algo así? Quiero decir que es porque no hay ninguna relación, no hay necesariamente una relación. No hay más razón para que aparezca un café que una caca de conejo. Y si el café no está en algún grado presente en la reunión final de las causas y condiciones, o al menos creo que en inglés diríamos, el potencial de alguna manera está ahí. Hay más potencial para que aparezca un café que para que aparezca una caca de conejo. Algo así. Pero aquí vamos. Aquí viene la pregunta. En realidad la acabo de cubrir. Sí. Si el resultado de la aparición del café estaba de alguna manera presente en el momento anterior, durante el tiempo de la reunión final de todas las cosas que necesitas para abrir el café, entonces no habría necesidad de abrir el café, porque ya estaría abierto y sería redundante. Él sigue usando la palabra redundante. No habría ninguna razón de abrir el café una segunda vez, un milisegundo después. Aquí hay una imagen. Tuve problemas con la imagen. No pude encontrar una imagen que no tuviera que explicar. Pero de alguna manera, si la sandía ya estaba presente en las semillas y estando juntas, y entonces, ¿por qué tendrías que plantar las semillas? No tendría ningún sentido. Estoy llamando esto una sandía, la sandía que vino de las semillas que ves ahora. Si la sandía ya estuviera presente en el tiempo de sus semillas, entonces, ¿por qué las semillas tendrían que hacer algo? ¿Entiendes? Está bien. Y supongamos que el resultado no está de alguna manera presente, incluso como un potencial en la reunión final de las causas y condiciones. Entonces, nunca podría crecer y no sé cómo desesperado tengo una manzana aquí. ¿Puedes ver la manzana? Es una manzana de metal, entonces no creció de algo. ¿Entiendes? ¿Tiene sentido? Si el resultado no está presente en la reunión de las causas y condiciones, entonces, ¿por qué alguna vez crearía esa causa? Si no está conectado de alguna manera con la reunión final de las causas y condiciones, lo que significa que preexiste, entonces, ¿por qué aparecería una manzana? ¿Por qué no aparecería otra cosa? Y hay otro problema profundo ahí. Nagarjuna sigue volviendo a la idea de que si las cosas no vienen de ti, si las cosas vienen de su propio lado, no pueden cambiar, no tienen por qué cambiar. Lo diré de nuevo. Nagarjuna sigue volviendo a este tema que ustedes pueden reflexionar, que si la causa de alguna manera no está presente en las causas, si el resultado no fuera autoexistente, si el resultado fuera autoexistente, entonces no podía cambiar. Si algo es autoexistente, siempre tendrá que ser lo mismo, porque no depende de su existencia en otras cosas. Si el frasco fuera autoexistente,
entonces nunca se rompería o nunca se podría crear porque simplemente existió por sí mismo, no existió debido a una fábrica y no se rompió porque se me cayó. Simplemente sería todo el tiempo lo mismo. Si sí cambia, no es autoexistente. Eso es todo. Déjame ver si es un buen lugar para parar, si es un gran lugar para finalizar. ¿Está bien, tío Tim? Y haremos una clase más. Gracias, chicos.